Realmente nos gusta, nos llama mucho la atención cuando hablamos, cuando tratamos asuntos, temas relacionados con lo desconocido, con lo enigmático. Realmente, cuando hablamos de misterio, nos asalta la idea de algo que no conocemos, de algo que no tiene explicación, y a veces pensamos en algo que asusta, en algo tenebroso. Pero déjenme decirle que hay muchos misterios en sentido general en el mundo. La Biblia también nos habla de muchos misterios. El misterio, por ejemplo, de la vida. El misterio de la muerte. Son cosas que siempre nos llama la atención. La muerte ha significado ciertamente siempre un enigma para los seres vivos, sobre todo para los hombres, ¿verdad? Para el hombre. El 25 de septiembre del año 1977, en todos los periódicos del mundo salió una impactante noticia, una información tremenda. Y pudimos leerla a través del despacho UPI. Eran las noticias mundiales, las noticias internacionales. Cuando aquel Papa Paulo VI se acercaba a sus 80 años. Esos periódicos titulaban para aquella ocasión que tras el Papa Paulo VI celebrar una misa allá en el Vaticano, él rememoraba la aproximación de su muerte y también hablaba sobre la toma de conciencia sobre la fragilidad humana, de la vida humana. Y entonces allí decía el periódico que al celebrar esa misa ante una cantidad multitudinaria de personas, donde le cantó un coro de 10,000 niños, allí eso fue algo tremendo. Y yo quiero citar las palabras textuales del Papa Paulo VI en aquella oportunidad. Decía el Papa: debemos abrir nuestra alma frente a ustedes. Nuestra alma está dividida por dos sentimientos. Uno serio, relacionado con nuestra edad, que puede ser visto como una firme advertencia en sí mismo, que es la proximidad del fin de nuestra vida en el orden temporal. El miedo del juicio de Dios en el momento de la muerte está siempre presente y lleno de misterio. Un hombre que en ese momento era el jefe de más de 700 millones de personas y que estaba llamado a darle un mensaje de esperanza y de seguridad al mundo, estaba hablando de el temor al aproximarse la muerte, de lo que él entendía que sería presentarse, exponerse al juicio de Dios. Realmente todo hombre un día tendrá que presentarse ante ese tribunal, ante el juicio de Dios. Pero no solamente hay el misterio de la muerte, enigma acerca de la muerte. También hay el enigma acerca de la vida. ¿Quién se iba a imaginar
que uno de los presidentes más carismáticos de los Estados Unidos de Norteamérica, presidente John F. Kennedy, estaba en una reunión política allá en Texas el 22 de noviembre del año 1963. Y al celebrar, estando allí, ellos estaban muy contentos, muy eufóricos, y le regalaron un sombrero texano al presidente para que lo luciera, se lo pusiera. Pero el presidente les dijo que él no se lo iba a poner en esa oportunidad, sino 3 días después, que el lunes lo iba a vestir, lo iba a poner cuando estuviera en la Casa Blanca. Pero déjeme decirle que ese día nunca llegó, porque ese mismo viernes en la tarde él fue asesinado por un pistolero, por una trama que se ha ido develando en el transcurso del tiempo, y él nunca pudo lucir ese sombrero que le fue regalado, que seguro tenía planes de hacerlo en la Casa Blanca el próximo lunes. El enigma de la vida, el enigma de la muerte, los misterios que existen. Pero déjenme decirle que hay también cosas misteriosas en este mundo, y a todo lo que no tenemos una explicación humana, entonces le llamamos misterio. Un misterio es lo que no se puede explicar, a veces lo que no se puede comprender, lo que no se puede describir. Se trata muchas veces de algo reservado, de algo secreto, de algo recóndito. Las personas entonces tienen la tendencia de tener miedo ante lo inaccesible, ante lo no revelado, ante las cosas ocultas. Y los misterios a veces tienen que ver con diferentes teorías que muchas veces están alejadas de la verdad. Y cuando realmente la ciencia no puede tener alguna explicación para las cosas, o suele ignorarlas, o sencillamente obviarlas, pero nunca podrá decir que eso es algo misterioso, algo que no tiene explicación. A todo se le busca una explicación. Fíjense que ellos quieren buscar explicación y han tratado a través de la historia del tiempo de cómo el hombre, de cómo el mono en una oportunidad llegó a ser hombre. ¿Cómo se produjo esa transición? ¿Verdad? A todo se le pretende buscar una explicación. Pero también el misterio para los creyentes también tiene que ver con aquellas cosas que pertenecen al más allá y que son objeto de nuestra fe, de lo que nosotros realmente creemos. A pesar de que hay tantos misterios desafiantes en la vida, déjenme decirle que si hay un libro donde hay la mayor cantidad de misterios en el mundo, es precisamente la Biblia. Estos misterios, en muchos de los casos, han sido explicados, han sido aclarados, pero hay otros que no, y que nosotros no tenemos ningún tipo de explicación humana en el momento. Por ejemplo, un misterio, Dios. ¿En qué sentido? Bueno, que todas las cosas tienen realmente un origen. Pero cuando el hombre trata de buscarle el origen a Dios, entonces se encuentra que Él siempre ha existido. Y la idea de la eternidad
no cabe en la cabeza humana, porque no entendemos lo que es la eternidad. Siempre estamos buscando de dónde nacen las cosas. ¿Qué fue lo primero? ¿Quién fue el padre? ¿Quién fue la madre? Etcétera. Pero cuando llegamos a Dios, el mismo Dios en las Escrituras simplemente se encarga de presentarse. ¿Cómo comienza la Biblia? ¿Cómo comienza? En el principio creó ¿quién? Dios. Y no hay ninguna explicación de origen porque Él no tiene origen. Él es el mismo, Él siempre ha sido porque Él es eterno. Pero si nosotros comenzamos y seguimos buscando explicaciones, nos encontraremos con una cantidad enorme de cosas que no tenemos las explicaciones del lugar. Ahora la Biblia presenta, y en esta mañana pretendemos tratarlo, 3 grandes misterios. Los 3 misterios tal vez más importantes que nosotros deberíamos conocer. 3 importantes misterios que vamos a aclarar y vamos a analizar en esta mañana. Pero antes vamos a ponernos en las manos del Señor para que nos guíe en la explicación de este profundo tema. Padre bendito, gracias te damos en esta mañana por traernos aquí a tu casa. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos guía, que nos ilumina, y en este momento, Señor, nos depositamos en tus manos para que tú nos uses con poder y que tú puedas, Señor, edificarnos a través de tu palabra, de estas grandes verdades que traigan, Señor, conciencia, que traigan paz a nuestros corazones y sobre todo fuertes convicciones de lo grande que tú eres y del propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Guíanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Lo primero que vamos a hablar en esta mañana es sobre un misterio que ya hemos visto en los estudios de los miércoles en Primera de Timoteo, la primera epístola de Timoteo, el capítulo 3, versículo 16 de Primera de Timoteo. 1 Timothy chapter 3 verse 16. Dice así la palabra de Dios: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El apóstol Pablo está hablando de que es un misterio grande. No es cualquier cosa. Nosotros ahora lo analizamos y vemos la escritura y para nosotros es algo sencillo. ¿De qué misterio es que está hablando realmente el apóstol Pablo? Hay 3 aspectos que encierran los misterios dados a conocer por la revelación del Evangelio de la gracia de Dios. Primero, era una verdad oculta e encerrada para los hombres naturales. Y esto lo explica los evangelios. Allí en Marcos, el capítulo 4, como ya leímos en esta mañana. Ahora los versículos 11 y 12 dicen: y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio
misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Realmente, el propósito de las parábolas, hablarle a las personas en parábolas, era una forma de explicar, de dar el mensaje, pero para aquellos duros de cerviz, duros de corazón, que aún explicándola y entendiendo, no la aceptaban, Dios daba esas parábolas. Déjenme decirle que en algunos casos con la explicación correspondiente. Otras veces no existía la explicación. Había que interpretar realmente esas parábolas. Pero aquí hay un misterio importante y dice que es el misterio del reino de Dios. ¿A quién es dado conocer el misterio del reino de Dios? A los que hemos creído en Cristo Jesús. Podemos entender cuál es el misterio del reino de Dios. Es un reino preparado exactamente para nosotros participar, para nosotros allí cumplir alguna misión, para nosotros gozarnos justamente en ese reino conjuntamente con nuestro rey. Y ese reino va a tener una instalación. Y esa instalación será en el milenio, el reino de Cristo, donde Él va a reinar justamente en este mundo. Va a reinar junto con su iglesia, junto con todos los creyentes de todos los tiempos. Pero después de eso va a haber el reino finalmente de Dios, donde dice que el Señor Jesucristo entregará al Padre todas las cosas y todo ese reino para que Él finalmente lo encabece por la eternidad. Y qué bueno, esto es para consumo de los creyentes en Cristo Jesús, porque los que no son creyentes en Cristo Jesús no pueden entender esa gran verdad, esa gran realidad. Y esta verdad estuvo oculta, estuvo encerrada por muchos años, cientos de años. La Biblia hablaba y venía hablando desde Génesis de este reino, del reino de Jesucristo. Venía hablando de la salvación, venía hablando de muchas cosas, del sacrificio de Cristo, del nacimiento de Cristo, pero todo esto estaba oculto para mucha gente. Esa verdad oculta tendría entonces un cumplimiento. Y esa verdad oculta se cumplió en Jesucristo. Lo que antes había sido anunciado por los profetas, por los predicadores en el Antiguo Testamento y antes de él, entonces tuvo un real cumplimiento en Cristo Jesús. Estos misterios de la palabra de Dios han ido siendo revelados por la persona del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Y Él se ha encargado de ir descubriendo ante nosotros, ante el hombre, todos esos misterios que estaban ocultos. Pablo ofrece importantes detalles sobre este misterio de la piedad. El misterio de la piedad es algo increíble, es algo enigmático, es algo que cuando nosotros lo analizamos desde el punto de vista humano, tal vez no podemos encontrarle una explicación válida, una explicación científica. Lo primero es que Dios, Espíritu, se hizo hombre. Hermanos, como un Dios Espíritu, un Dios que no es materia,
dice, se hizo hombre. Y dice Juan, y Él también habitó entre nosotros. Él se hizo una realidad palpable. Pudimos tocarlo, pudimos verlo. Y realmente eso es algo misterioso que el hombre natural no puede percibir. Como un Dios infinito, como un Dios eterno se manifestó en la persona de un hombre que puede estar sujeto a humillaciones, como fue precisamente el caso de nuestro Señor Jesucristo. Un escritor, hablando, analizando esta realidad, dice que los ángeles posiblemente contemplaban aquella ocasión cuando ese jefe de ellos, nuestro Señor Jesucristo, estaba siendo maltratado, estaba siendo humillado al venir aquí a la tierra. Y dice que los ángeles posiblemente se podían explicar cómo es posible que nuestro Rey, que nuestro Señor pueda estar siendo humillado por estos hombres. Y el mismo Señor Jesucristo le dijo a Pedro, cuando él sacó la espada e hirió a aquel siervo, le dijo, entra tu espada. Tú no sabes que si ahora mismo yo clamo, yo llamo a mi Padre y vienen legiones de ángeles. Pero entonces el propósito de Dios, el plan de Dios, no se iba a poder materializar. Por esa razón dice la Escritura, que Él se despojó de toda gloria, de todo poder, para poderse humillar. Y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y realmente esto es algo misterioso. Esto es algo que humanamente no tenemos explicación. Que el Dios creador de los cielos se transformara en un hombre, aunque obviamente sin pecado, sin las deficiencias propias del ser humano, de un ser sin pecado. Por eso el apóstol Pablo aquí escribiéndole a los Efesios en el capítulo 3, los versículos del 3 al 5, dice, Efesios 3 al 5, dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Es decir, el misterio de la piedad consiste en el misterio de Cristo, de la persona de Jesucristo. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese misterio ha sido declarado, ha sido revelado ahora a nosotros. Ese misterio que estuvo antes, como ya hemos dicho, escondido, que estuvo oculto, que era un misterio que podía ser interpretado, era descifrado a través de las profecías. Jesucristo es plena y totalmente Dios. Y justamente esa realidad no era entendida, ni es entendida hoy por mucha gente. No entiende que Jesucristo es y seguirá siendo el mismo Dios por los siglos de los siglos. Jesucristo es el Dios real, el Dios verdadero, que habitó justamente entre nosotros. Y por esa razón el apóstol Pablo sigue escribiendo, y en el capítulo
2, ahora el versículo 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice todo exactamente, todo lo que es Dios habita corporalmente en Jesucristo, porque Él es el mismo Dios. Y realmente es un misterio, como el Dios de los cielos se convirtió, dice la manifestación, se convirtió en un hombre y estuvo entre nosotros y pudimos verlo y pudimos hablar con Él. El Dios que antes hablaba desde las nubes, el Dios que antes hablaba por visión, el Dios que antes hablaba a través de la zarza ardiendo, el Dios que no podía ser palpado realmente por los ojos humanos. Moisés estuvo diciéndole a Dios y pidiéndole a Dios que le mostrara su gloria. Pero lo que realmente quería ver Moisés no era la gloria de Dios, sino quería ver al mismo Dios. ¿Por qué? Porque él había visto la gloria de Dios. La había visto manifestada de diferentes maneras. Cuando él bajó con las tablas de la ley, él podía ver la gloria de Dios, porque él bajó con la misma aureola de gloria que rodea a Dios. Pero ahora Moisés dice, muéstrame. Yo quiero, Señor, que tú me muestres tu gloria. Yo quiero verte. Yo quiero tocarte. Eso tú me hablas y yo te oigo, pero yo quiero ver tu rostro. Y eso es lo que demanda la carne. El hombre no se complace, no se satisface en oír a Dios a través de su palabra. Él quiere ver con sus propios ojos la persona de Dios. Y esto no es nuevo. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Dios? Sí, me verán. ¿Cuándo me verán? En el cumplimiento del tiempo, ustedes me verán. ¿Y qué hizo Dios? Para interactuar con el hombre, hacerse presente en vivo con el hombre, entonces se manifestó a través de su Hijo Jesucristo. Hermanos, y esto se le llama el gran misterio de la piedad. Cristo revelado, Cristo transformado en la persona humana. Ese gran misterio, déjenme decirle que es la inquietud que ha tenido a través del tiempo todo hombre por conocer y saber si realmente Cristo era Dios, era el Mesías de Dios. El que lo presentó fue Juan el Bautista. Juan el Bautista presentó a Jesucristo y dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero ¿sabe qué? Cuando él estaba preso y estaba a punto de ser decapitado, él le mandó a decir al Señor Jesucristo con sus discípulos que si era él realmente el que era Cristo, el Mesías, o si tenían que esperar a otro. El mismo Juan que lo presentó. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! Por eso el misterio de la piedad, Pablo le llama que es grande. El gran misterio de la piedad. Porque no se concibe que un Dios todopoderoso ande por las calles de este mundo caminando, tomando alimento, tomando agua y compartiendo con el hombre. Imagínese que por un momento usted tuviera la oportunidad de ver que el presidente de la República va caminando normal por ahí por la calle, o que vaya a un restaurante o cualquier lugar de eso, se siente él solo, coma, se pare, hola, ¿cuánto es? Se va. Alguien presidente de los Estados Unidos estuvo haciendo eso en principio,
iba a los restaurantes y él sacaba su cartera. ¿Cuánto es? Y salía. Hasta que el servicio secreto dijo, no puede. Así no. Porque estaban al garete. O sea, porque no podían. Oye, tenemos que brindar la seguridad, pero así no se puede. Tiene que estar reservado, tiene que tomarse algunas medidas. Así que imagínese usted, y usted pueda tener el privilegio de ir por allí y decirle, mire, presidente, óigame, venga acá. Y vaya caminando y vaya donde usted se lo encuentra en el mercado y se lo encuentre por todas partes. En un momento usted llega a dudar y dice, pero ese será el presidente de la República. Se lo encuentra extraño, ¿verdad que sí? Eso es lo que pasa con Dios. Que la gente ve a Jesucristo caminando por las calles, comiendo con los pobres, haciendo todo, participando en todo, montándose en la yola y viendo allí ya. Pero ese es el Mesías. ¿Y qué era lo que decían? ¿Y ese no es el hijo de José, el carpintero? Y ese no es de Nazaret. De Nazaret, hombre. Ese muchacho, ¿quién ha dicho que él es el Mesías? Bueno, de la misma razón. Déjeme decirle que en Salomón se produjo un shock tremendo. Nos cuenta el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 6 del segundo libro de Crónicas, el versículo 18, dice Salomón, mas en verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. En verdad que Dios podrá cohabitar con el hombre en la tierra. He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Oye, si tú eres tan grande que los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cómo es posible que tú puedas habitar en esta casa que yo he edificado? Mis hermanos, ¿cómo es posible que un Dios tan grande, el Dios poderoso, creador de los cielos y la tierra, pueda habitar en mi corazón? Encuentre un lugar para entrar a mi corazón y estar conmigo y ser mi compañero, mi salvador y mi compañero. Eso es lo que explica el misterio de la piedad. Qué tremendo, qué profundo eso. Cómo el Espíritu creó toda la materia, dice la Escritura, que lo que se ve de lo que no se veía. Y ese es el gran misterio. Cómo crear algo, lo que vemos hoy, lo que tenemos hoy, dice, de lo que no se veía. ¿Sabe por qué? Porque todo fue creado por la palabra de Dios. Dios dijo y fue hecho. Simplemente, ¿de qué? De lo que no se veía. Él trajo a la realidad todo el programa, lo que él tenía pensado hacer, él lo trajo a la realidad. No tuvo que usar ingenieros ni maestros constructores. Simplemente él decir y ya se hizo. Sea la luz, y ahí está la luz. Todo lo que él, sean los árboles, ahí están los árboles. Sepárese el agua, el mar de la tierra, de lo seco, y ahí está separado. Y ahí tenemos los continentes, y ahí tenemos la tierra. Él lo dijo, y simplemente lo dijo, y fue hecho. Hermanos, el gran misterio de la piedad. El gran misterio de la piedad. Que ese Jesús vino a este mundo y se hizo carne, dice aquí, y dice que
fue justificado en el Espíritu. El mismo Espíritu de Dios ha dado testimonio de que realmente Él es Jesucristo, el Hijo de Dios, porque dice la Escritura que el Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros creemos y de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios. Pero dice también que fue visto de los ángeles. Esa criatura que nació allá en Belén tuvo el privilegio que no hemos tenido ninguno de nosotros de nuestro nacimiento. Se produjo una gran celebración, y esa gran celebración fue que vino una multitud de los ángeles celestiales, y allí entonó el coro celestial, el coro de los ángeles que un día también nosotros oiremos. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué tremendo coro de ángeles cantó en esa oportunidad. Y ese privilegio no lo hemos tenido nosotros, ni lo tendrá hombre alguno, porque el Dios creador se había manifestado como una criatura, como un hombre, y había llegado a nosotros. ¿Quién? El misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Ese misterio de la piedad no significa que consiste en algo, en piedad, sino es el misterio que hace posible la piedad de Dios con respecto al hombre. El misterio de la piedad es lo que hace posible la piedad de Dios para con todos los hombres. ¿Y qué es lo que hace posible la piedad de Dios? Jesucristo, que vino a la cruz y murió en propiciación por nuestros pecados. Y entonces esa piedad de Dios se manifestó, ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. Hermanos, ese Jesucristo ha sido y seguirá siendo predicado, dice, a los gentiles que no conocen a Dios, para que ellos puedan entender el misterio de la piedad. Ellos van a entender el misterio de la piedad cuando entiendan el Evangelio de Jesucristo. Cuando ellos comprendan qué es lo que pasó, qué fue lo que sucedió, cómo Dios se hizo realidad entre nosotros. Y ese misterio de la piedad ha sido creído en el mundo por muchas personas, entre los cuales aquí estamos. Hay muchos que hemos creído y damos testimonio, y estamos seguros de que Dios se hizo realidad en la persona de Jesucristo. Y finalmente, el misterio de la piedad también explica que ese Jesucristo, después de haber cumplido su propósito aquí en la tierra, fue recibido arriba en gloria, porque Él ascendió y subió justamente al lugar donde estaba antes. Hermano, ese es el misterio de la piedad. Si a alguien le pregunta en qué consiste ese misterio, y ese es el misterio más importante que nosotros tenemos que comprender. Pero el hombre ahora está que Dios, que quién me hizo a Dios, que cómo. Ese no es el misterio más importante para el hombre. El misterio más importante para el hombre es el misterio de la piedad, que Cristo vino a este mundo, la manifestación de Dios para salvar a todo hombre de su pecado. Ese es el misterio más importante. Y ahí es donde nosotros tenemos
que enfatizar. Lo demás no nos interesa por el momento. Lo creemos y lo aceptamos por fe. A mí no me interesa conocer a profundidad cómo funciona el Espíritu Santo de Dios, Dios el Padre y el Hijo, que son tres y que al mismo tiempo es una sola persona. Yo lo creo por fe. No me interesa tanta explicación. Lo que me interesa entender es el misterio de la piedad. Eso sí, eso sí. Segundo misterio, muy importante, la Biblia menciona, lo tenemos justamente en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 7 al 8. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8, dicen: porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Hermanos, si hay un misterio de la piedad, entonces hemos de entender que igual hay un misterio ¿de qué? De la iniquidad. Y el misterio de la iniquidad es opuesto, todo lo contrario, al misterio de la piedad. El misterio de la piedad lo que persigue es la salvación de todos los hombres. El misterio de la iniquidad lo que persigue es la destrucción y la perdición de todos los hombres. Son opuestos. ¿Cuál de los dos misterios usted está siguiendo en este momento? Si el ministerio de la piedad o está siguiendo el misterio de la iniquidad. Ese misterio de iniquidad, ese misterio de la iniquidad nos va a hablar de muchas cosas. El misterio de la piedad es que Dios se hizo hombre. Eso es lo que hemos dicho. El misterio de la piedad es que Dios se hizo hombre, se manifestó en un hombre. El misterio de la iniquidad es que un hombre se ha querido y se querrá hacer Dios. Un hombre querrá ser Dios y desde ya ha comenzado su acción para que los humanos, para que los hombres crean que Él puede llegar a ser un Dios, para Él llegar a ser Dios. Y ya ha comenzado su ministerio. El personaje del misterio de la piedad es Cristo. El personaje del misterio de la iniquidad es el anticristo. Es decir, el opuesto a Cristo. El carácter de Cristo, como el que encabeza el misterio de la piedad, es que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El carácter del misterio de la iniquidad es justamente que el hombre se ha hecho rebelde hasta la muerte frente a Dios. Son opuestos y contrastantes. ¿Cuál es el significado de la iniquidad? Significado de iniquidad es la expresión de un hombre totalmente sin ley. Iniquidad significa un hombre sin ley. Un hombre que no tiene ley. Un hombre que no tiene freno. Un hombre que no tiene autoridad. Un hombre que vive a su manera. Un hombre que hace lo que él cree que está bien.
un hombre que vive desde su perspectiva, un hombre que tiene una cosmovisión totalmente distinta a lo que debe ser. Ese es el significado de la iniquidad. Un hombre sin ley es un hombre sin verdad, es un hombre sin Dios, es un hombre sin credo, es un hombre sin piedad, y por eso es que se le llama el misterio de la iniquidad, porque es un hombre sin piedad. No conoce a Dios, y si no conoce a Dios, no sabe lo que es la piedad. La meta de un hombre sin ley es la de destruir todo lo que se llame ley. ¿Por qué? Porque él es sin ley. ¿Qué es lo que él hace? Romper con la ley. Y en este mundo nada más hay dos tipos de personas: los que construyen y los que destruyen. No hay más. En este mundo solamente hay dos tipos de personas: los que construyen en base a la verdad, en base a la honestidad, en base a lo correcto, y los que destruyen. Y déjenme decirle que del lado de los que destruyen está la mayoría, está la gran mayoría. Los que se oponen a la verdad, los que se oponen a la ley. Hechos 2:23 dice que a Jesús lo prendieron, lo mataron y lo crucificaron. Dice, hombres inicuos. ¿Y tú sabes lo que son los hombres inicuos? Cuando usted busca, que el significado dice que son hombres sin ley. Los inicuos son hombres sin ley. No es alguien que infringe la ley. No, es alguien que no le importa la ley. Es alguien que para él no existe la ley. Y justamente ese es el hombre que no cree en la palabra de Dios. Es un hombre anómo. El misterio de la iniquidad es la manifestación de una doctrina llamada apostasía. Mientras que nosotros tenemos la doctrina de Jesucristo y de los apóstoles, que es la doctrina verdadera, la doctrina de la verdad, ellos entonces tienen la doctrina de la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Sino el rechazo y el desconocimiento de la verdad de Dios. Hermanos, ¿y cuál es la característica del misterio de la iniquidad? Ese misterio de iniquidad tendrá su total acción, su manifestación en aquel momento cuando Jesucristo se lleve a su iglesia. Ahí comenzará con todo su esplendor, dice la Escritura, el misterio de la iniquidad. Pero desde estos momentos, ya hace mucho tiempo, ha empezado su accionar. Ha comenzado su accionar. El misterio de la iniquidad entonces está encabezado por la injusticia. ¿Y usted sabe lo que es la injusticia? No es darle a cada quien lo que le corresponde, porque eso es equidad. Es que la injusticia desde el punto de vista de Dios es el levantamiento de todo lo que se llama Dios, de todo lo bueno, de todo lo honesto, de todo lo correcto. Eso es la injusticia. Cuando el hombre ama y actúa totalmente contrario al orden de Dios, eso es injusticia. Y llegará un momento en que este personaje llamado Anticristo, en su afán por ser exactamente reconocido como el mismo Cristo, exigirá
que se le rinda culto. Se sentará, dice la Escritura, en el templo de Dios como Dios, y dice, haciéndose pasar por Dios. Y de hecho, han habido y hay muchas personas haciéndose pasar por Dios. Hace unos años, ya muchos años, se levantó uno en las Guayanas inglesas, que también se quiso hacer pasar por un Dios. Y él mandó a todos sus súbditos a beber la cicuta, y ellos se envenenaron. Hubo otro que él se quería hacer pasar por Cristo, llamado David Korex. Y él, allí en un rancho de Texas, él reunió a su gente, a mucha de su gente. Y él se autoproclamaba como el verdadero padre Abraham, como el mismo Cristo. Y todos tenían que rendirle pleitesía. Y la gente estaba como loca, no entendía nada. Y las madres le entregaban sus doncellas a este falsante. Y él prefirió morir bajo el fuego, allí con toda su gente. Y él permanecía diciendo que era Dios. Se han levantado otros en diferentes partes del mundo, haciéndose pasar por Dios. Y solamente es el inicio, el comienzo de lo que un día, no muy lejano, ocurrirá. Las características del misterio de iniquidad, además de injusticia, es la soberbia y la violencia. Desde los mismos inicios allí, desde la caída de Lucero y después la caída de Adán, este misterio de iniquidad tomó fuerza cuando en aquella oportunidad estos ángeles y después el hombre desafió la autoridad de Dios y se rebeló contra Dios. Y desde aquel entonces los hombres viven en rebeldía contra Dios, y cada vez se incrementa más la violencia en el mundo. La violencia no es exactamente de un lugar específico, de una nación en particular. La violencia es un mal en el mundo en sentido general, donde los hijos se están rebelando y se han rebelado contra los padres, los hermanos contra sus hermanos, los vecinos contra sus vecinos, y el hombre contra el hombre, y las naciones en contra de las naciones. La violencia es precisamente la acción número uno del misterio de la iniquidad, que dice la Escritura que desde ahora está en acción. El hombre anda buscando la paz, el hombre anda buscando la conciliación, pero en este momento tenemos no el inicio, sino la continuación de las acciones del misterio de la iniquidad. Y sus elementos son entonces la justicia, la soberbia, la violencia. Y para colmo, entonces el misterio de la iniquidad ha puesto como su punta de lanza para confusión una acción que parece justa, pero que no lo es. ¿Sabe cuál es? La promoción de la falsa igualdad. La corriente ahora en el mundo es que se está promoviendo por todas partes la falsa igualdad. Que todos somos iguales, que no hay diferencia de ningún tipo, ni en sexo, ni género, ni nada, ni entre animales, ni entre hombres.
porque ya tenemos algunas partes, algunas naciones que permiten en su liberalismo el matrimonio entre un animal y entre un ser humano. ¿Y hacia dónde va? ¿Hacia dónde se dirige? El próximo paso es que hay que dejar y darle libertad a los menores de edad para que ellos elijan cuándo se quieren casar, cuándo ellos quieren tener sexo libre, porque eso es parte de la igualdad. Y eso lo encabeza, ¿sabe quién? El misterio de la iniquidad. Dios ha establecido de que no somos iguales. Dios ha establecido en que hay un hombre y hay una mujer. Y cada uno tenemos nuestras propias características y nuestra propia misión en la sociedad. Pero el misterio de la iniquidad dice que no, que todos somos iguales. Y ahí está el afán inclusive en que no hayan pobres en este mundo, que no hay razón para que hayan pobres. Pero el Señor Jesucristo dijo, siempre habrá pobres entre nosotros, porque la pobreza misma está direccionada con el accionar del misterio de la iniquidad. Y mientras avanza el misterio de la iniquidad, entonces más pobreza habrá. Si no más pobreza material, más pobreza espiritual. Hermanos, esa promoción de esa falsa igualdad, esa promoción de la falsa igualdad es precisamente la destrucción de el bien como el fin del hombre. Porque si hay algunos que estamos haciendo el bien, y esa corriente de la falsa igualdad pretende que todos seamos iguales, entienda usted que lo que pretende es que todos entonces seamos malos. ¿Quién es la mayoría? Los que hacen la maldad, el mal. Por lo tanto, hacia ahí tendemos. ¿Y qué es lo que hace el misterio de la iniquidad con la pretensión de la falsa igualdad? Bueno, él dice, para eliminar la promiscuidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para eliminar el hecho de que haya problemas y de que los muchachitos o eso estén teniendo y yéndose con el muchachito y eso, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, sencillamente, si nosotros queremos impedir el adulterio, no debemos combatir el adulterio, sino lo que tenemos que hacer es eliminar el matrimonio. Y cuando nosotros eliminamos el matrimonio, entonces no habrá adulterio. Porque ¿qué es el adulterio? Cuando una persona casada tiene una relación con otra casada o con otro que no está casado. Entonces, si eliminamos eso, el matrimonio, entonces no habrá adulterio. Y al final de la jornada, todos haremos lo que bien nos parece. Porque es que se propugna. Es que no debe haber ningún matrimonio. No debe haber ningún contrato que te ate, sino la libertad. Y por eso, entonces vemos las parejas uniéndose de manera informal, contrario a lo que nos dice la palabra de Dios. ¿A qué obedece eso? A una corriente del misterio de la iniquidad. Porque lo que pretende el misterio de la iniquidad es el liberalismo. No es dar una enseñanza correcta, no. Es todo lo contrario, confundir al niño en su etapa inicial. Si logramos confundir al niño en su etapa inicial, pues ya cuando sea más grandecito, él va a aceptar las cosas como normales. Pero no es así. Es parte de la corriente, repito, del misterio de la
iniquidad, que es contrario al misterio de la piedad. No hay igualdad. Dios estableció desde el principio la diferencia y dice, y yo hago diferencia entre el que me sirve y entre el que no me sirve. Dios hace diferencia. Hay una diferencia entre el hombre natural y el hombre creyente en Cristo Jesús. Hay una diferencia para con Dios. No todos somos iguales. No todos somos iguales delante de Dios. Todos somos iguales en un solo aspecto. ¿Y cuál es el único aspecto? En la dignidad humana. ¿Y en qué consiste la dignidad humana? En que todos tenemos un alma. Todos los seres humanos tenemos un alma que Dios nos ha puesto. Nosotros los seres humanos tenemos raciocinio que Dios nos dio a nosotros y no le dio a ninguna otra criatura. Y en eso consiste la dignidad, en que tenemos que considerarnos como seres humanos que somos diferentes. Pero no más. Tenemos dignidad y eso implica que respeto. Pero déjenme decirle que los animales también tienen su dignidad. Nosotros tenemos que respetar a los animales también, en un sentido, ¿verdad? Dios no nos dijo que no nos comamos los animales, porque Él los hizo precisamente para apoyar nuestra alimentación, nuestro trabajo, lo que sea, sí. Ahora, lo que Dios no permite es que usted maltrate a los animales, que usted viole la dignidad inclusive del animal y en sentido general de la creación, de las plantas, de los árboles, de todo. Eso sí. Ahora, yo no soy una planta, pero tampoco soy un animal, sino que yo soy una persona humana. Y como persona humana tengo una dignidad particular delante de Dios. Pero el misterio de la iniquidad lo que quiere es confundirnos y decir que todos somos iguales, que no hay distinción, que no hay diferencia. La promoción del pluralismo, de la diversidad, del multiculturalismo es un instrumento de nivelación universal y es al mismo tiempo un sincretismo que confunde a la raza humana, porque al final no sabremos quiénes somos. Si usted tiene el derecho de ser lo que usted quiera ser y no lo que Dios determinó que usted fuera, lo que se va a producir es una confusión. Si usted viene ahora y se cambia el sexo y se pone otra cosa y dice, no, ahora yo no soy hombre, ahora yo soy Juanita y ahora yo quiero que ustedes me conozcan como Juanita. Imagínese usted que la semana que viene yo venga aquí. Ahora yo no soy José Cueto, el pastor. Ahora yo soy la pastora Josefina. ¿Ah? Y ustedes me ven, me pongo unos cabellos bien largos, me hago una cirugía y eso, y me paro aquí. Yo soy la pastora Josefina. ¿Qué usted va a pensar? Yo me imagino yo, que uno a uno se irá parando. Y por ahí afuera se unirán todos y buscarán una correa y me agarrarán y me sacarán a fuetazos o me amarrarán porque finalmente me puse loco. Hermano, ¿por qué? Porque Dios estableció que yo fuera José. Que yo fuera José, no Josefina. Y yo no tengo autoridad ahora para ser Josefina, porque Dios me hizo José. Si Dios hubiera querido que yo fuera Josefina, entonces me hace Josefina. Pero el hombre y el misterio de la iniquidad, en su afán por desvirtuar y por contradecir a Dios y oponerse a lo que Dios ha hecho, ahora quiere que nosotros seamos y hagamos lo que nosotros querramos ser.
No, usted no es lo que usted quiere ser. Usted es lo que Dios determinó que usted fuera. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Que determinó que existiera Eva y que existiera Adán. Y después ellos no intentaron convertirse en otra cosa. Ellos fueron Eva y ellos fueron Adán, porque eso fue lo que Dios hizo. Pero el misterio de la iniquidad dice: el sexo no importa, el género no importa. Sí importa. Sí importa. Imagínense usted que ahora la República Dominicana decidiera que no haber matrimonio entre un hombre y una mujer, sino que nos vamos a juntar hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Qué va a pasar en unos 10 o 20 años si eso ocurriera aquí? ¿Usted sabe lo que va a ocurrir? Que la población va a disminuir hasta que finalmente llega a cero. ¿Y ese es el plan de Dios? No. El plan de Dios es justamente la reproducción hasta que Él venga. ¿Y cómo se va a lograr? Uniendo los sexos diferentes, un hombre y una mujer. Queridos, el misterio de la iniquidad ha pretendido confundir la mente de una sociedad débil en función de las sociedades avanzadas. Las sociedades avanzadas son justamente las que mantienen y llevan la directriz de lo que se llama el misterio de la iniquidad. Porque son las que quieren imponer su propio estilo, su propio sistema. Y no es así. Nosotros nos regimos por lo que dice la palabra de Dios. Déjeme decirle que en muchísimas otras partes del mundo, tal vez esta predicación yo no pudiera tenerla con la libertad que la tengo acá. Gloria a Dios y gracias a Dios que sí lo podemos hacer aquí en nuestro país. Finalmente, hay el tercer misterio, solamente lo voy a mencionar, y es el misterio de gloria, el misterio de la gloria. Que en Colosenses, el capítulo 1, versículos 24 a 27 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración del Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo entre vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, este es el tercer misterio, nuestra esperanza de gloria. En este momento no podemos disfrutar plenamente de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque lo impide el pecado. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero un día, cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros y nos lleve de este mundo, disfrutaremos entonces de un cuerpo glorificado y de la gloria de Cristo en su plenitud. Hermanos, la glorificación es una de las tres partes del proceso de la vida cristiana. Comienza primero con la justificación, es decir, ser hechos justos por Cristo ante Dios. La santificación, que es el proceso continuo de conformarnos cada día a la imagen de Cristo. Y la glorificación, que es la separación y la extracción final del pecado en nuestras vidas. Y justamente hacia allí vamos.
el misterio de la gloria de Cristo, que será una realidad entre nosotros. Jesucristo quiere conformar este miserable cuerpo de humillación conforme a la gloria de Él, a la gloria de Cristo. Este cuerpo de humillación nuestra. ¿Por qué es un cuerpo de humillación? Porque si no le duelen las rodillas, le duelen las manos, le duele la cabeza, tiene problemas, se cansa, es el corazón. Es un cuerpo de humillación. Es un cuerpo de humillación porque también peca, porque a veces se inclina y le gusta el pecado y la desobediencia a Dios. Pero un día, ese cuerpo de humillación nuestra será transformado en el cuerpo de la gloria de Cristo. Y eso realmente nosotros lo esperamos, y eso también es un misterio. ¿Cómo es posible que Dios convierta este cuerpo pecaminoso, este cuerpo que se enferma, en un cuerpo que jamás se enfermará, en un cuerpo que jamás experimentará dolor, que en un cuerpo que jamás experimentará sufrimientos, ni pena, ni nada, ni pleitos, ni pecado en sentido general? Y eso solamente lo hace ¿qué? Cristo. Y ese es el misterio de la gloria de Cristo. Hemos visto en esta mañana, mis hermanos, 3 misterios básicos, importantes. ¿Cuáles son? Primero, el misterio de la piedad. Segundo, el misterio de la iniquidad. Y en tercer lugar, el misterio de la gloria de Cristo. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta mañana, por permitirnos acceder a esta importante enseñanza. Oh Padre, haz que se pueda entronar en nuestras vidas este bendito criterio de que hemos sido, Señor, hemos sido transformados por el misterio de la piedad. Ese misterio que nos habla de que tu Hijo Jesucristo se hizo hombre, habitó entre nosotros, fue a la cruz, murió por nuestros pecados, resucitó y ascendió. Oh Señor, ayúdanos a andar en circunspección, en cuidado en este mundo, sabiendo que nos enfrentamos al misterio y al ministerio de la iniquidad, que ahora está en operación. Oh Señor, cuídanos y manténnos firmes en esta enseñanza, en la verdad que nos has dado por tu palabra. Y un día, Señor, permítenos disfrutar de este maravilloso misterio de la gloria de Cristo. Si hay aquí, Señor, alguna persona que todavía no ha pasado a experimentar los beneficios del misterio de la piedad, tu Espíritu Santo le convenza de pecado, de justicia y de juicio, y pueda, Señor, disfrutar de los beneficios de tu gracia, pueda recibir a Cristo como su Salvador, para un día también disfrutar del misterio de la gloria de Cristo. Gracias, mi Señor, y así te pedimos que tú obres poderosamente en cada vida en esta mañana. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.